Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este evento, en este conversatorio que titulamos Aportes y retos de la antropología forense en contextos de graves violaciones a los derechos humanos. Eh, este conversatorio inicialmente, digamos, viene de la idea de un dossier que se presentó en Antípoda sobre las relaciones y los aportes que ofrecían en general las ciencias forenses, en especial la antropología, en contextos donde había violación de derechos humanos y donde había violencia en masa. Contamos con la participación de tres maravillosos editores, Vivet, María Fernanda y Derek, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Y en esta ocasión, pues nada, quiero darle la palabra a ellas que son nuestras moderadoras y también darle las gracias a Carmen y a José por participar en este conversatorio y contarnos un poco de su experiencia, un poco centrada en el caso peruano. Entonces, les cedo la palabra y muchas gracias. María Fernanda. Buenos, sí, buenos días para todas y para todos. Reitero el agradecimiento a Carmen y a José Pablo por acompañarnos y a la Facultad de Ciencias Sociales y a Luis Carlos por el esfuerzo de organizar este evento y gracias por participar y acompañarnos. Para empezar, queremos oír directamente de José Pablo y de Carmen la historia, un poco cómo ha devenido en los últimos 25 años el equipo peruano de antropología forense y para ello van a hacer una presentación José Pablo y Carmen. Vale, gracias. Voy a empezar yo con una pequeña introducción antes de mostrarles, digamos, nada, con una reflexión que nos ayuda a centrar un poco la discusión de dónde viene el EPAF, por qué se crea, a qué necesidades responde. La primera reflexión que quiero hacer se refiere básicamente en sentido más amplio a la situación del Perú, que no es particular al Perú, creo que es muy compartida por los países, por nuestros países, y que lo colocaría básicamente, colocaría la situación en un eje, o en el eje que va de la biopolítica a la necropolítica, y que en realidad tiene tres pasos fundamentales. Tres pasos fundamentales para la construcción de víctimas. Y quiero hacer hincapié en esta construcción de víctimas, porque eso nos va a ayudar probablemente a entender lo otro. El primer paso es básicamente la desciudadanización, que es la conculcación de derechos civiles, ¿cómo se llama? Y políticos principalmente, que van desde cosas elementales, como por ejemplo el registro civil de una persona que no tenga, por ejemplo, una carnet de identidad, un documento nacional de identidad, hasta temas mucho más sofisticados, como pueden ser, por ejemplo, la consulta previa para comunidades indígenas, en la medida en que ellos pueden decidir cómo explotar sus recursos naturales o lo que fuera. De ahí pasamos básicamente a una parte de despolitización, como que esas personas ya de alguna manera parcialmente desciudadanizadas o con derechos conculcados no tienen el derecho a ser políticos, solamente pueden reivindicar derechos básicos elementales que se refieren con su supervivencia, el agua o la falta de algún bien material. Y luego, la última fase simplemente de este esquema sería ya la represión pura y dura de personas que al final no tienen derechos, de personas que se encuentran en una posición de víctimas, pueden ser victimizadas de cualquier manera, valga la redundancia, simplemente destruidas, y ahí viene la parte más necropolítica. Y creo que lo más importante de esto, que se relaciona justamente a la creación del EPAF, es que esas personas que no tienen derechos, esas personas invisibilizadas, esas personas desciudadanizadas, no tienen tampoco el derecho a ser recordadas. No tienen tampoco el derecho a ser reciudadanizadas a través de ningún tipo de proceso. Y creo que en este marco, básicamente se entra el trabajo del EPAF, un trabajo que va no solamente a nivel de la memoria
porque el recordar básicamente tiene que ver con la existencia de alguien que debe ser recordado, no básicamente la inexistencia de alguien que por lo tanto no. Y todo eso se asocia al trabajo forense que el EPAF ha desarrollado en estos últimos años. Yo voy a dejarlos con esas reflexiones que pueden discutir o ampliar más adelante y les compartiré la presentación para que pueda Carmen empezar. A ver, ¿la están viendo ahí? Segundo. Bien. Carmen. Gracias, José Pablo. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer de manera muy especial a Luis Carlos, que nos invitó a ser parte de este número antiguo a través de las fotos forenses de Alan Whitman, de dos casos emblemáticos del EPAF, que es el caso Shuchi y el caso Putis, que lo van a ver a lo largo de esta presentación. La introducción de José Pablo nos lleva precisamente a el por qué comenzamos a formalizar un grupo para este tipo de investigaciones, porque nos encontrábamos dentro de un eje, tanto Cono Sur como Centroamérica, que tenía una cierta modalidad de violencia muy transversal a todo, pero este tipo, por ejemplo, de práctica como la desaparición forzada, que es lo que nos lleva a formar la formación de estos grupos forenses en América Latina principalmente, es las dictaduras. Pero nosotros, cuando llega ese tipo de prácticas, no estábamos en dictaduras, sino en gobiernos democráticamente elegidos, hasta el 92, que Fujimori hace un autogolpe y rompe el Estado de Derecho. Pero entre Belaúnde y García, en los 80, y luego Fujimori en los 90. Durante estas 2 décadas es las décadas donde se estableció las zonas de emergencia, declarando algunos departamentos como de peligro debido a la digamos, llegada de a principios de los 80 de Sendero Luminoso, que es el primer grupo alzado en armas, y luego el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, y a partir del 80, 81, sobre todo el 82, la siguiente por favor, José, comienza la desaparición forzada en el Perú. Y esa, como igual lo señalaba en su introducción, está totalmente ligada a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Toda esa población ligada a estas comunidades altoandinas, pueblos indígenas, que es la misma población que hoy en día también está sufriendo esta parte de la necropolítica que tenemos en el Perú, que parece una estigmatización, o como parte de un ADN especial, pero lo cierto es que seguimos en digamos, este crecimiento de violencia, porque no hay un Estado que reconoce a sus propios ciudadanos, porque sencillamente no los considera dentro de su propio Estado. La siguiente. Durante los 80 teníamos, como hoy día, precisamente informes de Amnistía Internacional. La comunidad internacional estaba muy preocupada porque ya se escuchaba de desaparecidos, de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, en una etapa que para nosotros era muy difícil hablar, inclusive con las organizaciones de derechos humanos, de fosas, era muy difícil. Pero hemos colocado este informe porque es como muy simbólico. Este primer informe fue dirigido al presidente Belaúnde Terry en el año 83, y él dijo unas frases que como hoy día también lo han repetido los políticos actuales sobre los informes de amnistía, y los echaba al tacho de basura. Y actualmente igual los congresistas y todos los que han podido escuchar o ha salido a nivel mundial el informe, además, sobre las graves violaciones recientes que han ocurrido en el Perú, igual no toman atención a este tipo de informes de una organización que está siempre defensora, promueve los derechos humanos en el mundo. Y la otra es un informe donde se aprecia cómo velaban a sus muertos, muertos que desaparecían o simplemente, inclusive Sendero se los llevaba para ser parte de su... No se conoce mucho esa parte de la historia, y llegar a eso era muy difícil. De todas maneras, cómo las personas podían, digamos, velar a sus muertos era
colocando la ropa, lo que tenía, lo que les quedaba de ellos. Y era una manera de hacer un rito para cerrar un dolor que efectivamente no cierra un ciclo de duelo para ellos, si no lo entierran. Esa es parte de nuestra lógica, digamos, de cerrar duelos, ¿no? Y por eso estas dos carátulas de inicial nos parecía muy importante colocarla. Y hay otra cosa importante, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Digamos, esta ejecución extrajudicial fue acuñada por Michael McClintock, un investigador de Amnistía Internacional, justamente en estos años a raíz de los casos de Perú, y que luego ya posteriormente se utiliza en la jurisprudencia internacional. Y fue justamente ese mismo investigador que también realizó la investigación sobre los penales en el 86, en el 89 se hizo otro informe sobre Perú entre dos fuegos, porque la población civil estaba, de un lado tenía el ejército, la Policía Nacional, en esa época había la republicana, que era un tipo de policía civil, que era parte de la policía, que luego se unió en uno solo, que es la Policía Nacional del Perú actualmente, y los comités de autodefensa, que eran como los civiles armados por el Estado. Y del otro lado tenían al Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y entre esas fuerzas estaba en medio de la población civil, y es la misma población vulnerable que estaba en acecho de esta violencia, ¿no? Que son al final producto de lo cual la investigación de la Comisión de la Verdad nos dejó un número de más de 60.000 muertos, más de 8.000 personas desaparecidas, un número que se fue incrementando a raíz de nuestro trabajo para poder lograr, digamos, sistematizar esa información. La siguiente, por favor. Bueno, y en el marco de, ya, nosotros damos como iniciación, digamos, como fecha el 97, pero nosotros venimos de una formación, todo el equipo, que éramos básicamente 4, José Pablo Braibar, Aldo Bolaños, Juan Carlos Tello y la que habla, éramos parte del Instituto de Estudios Arqueológicos que dirigía el doctor Luis Guillermo Lumbrera, un connotado arqueólogo de la región andina, y con él nos formamos en lo que es la antropología como ciencia social, cuyas teorías las presentó en los años 70, revolucionando justamente la esfera de las ciencias sociales, ¿no? Como pensamiento crítico, además sanmarquinos, teníamos una formación bastante relacionada y comprometida con nuestro propio país, y como lo dijo en la antesala la Universidad de los Andes también, es decir, la visión de esta visión de ciencias sociales nos permite tener un pensamiento crítico en nuestras sociedades. Y en el 97 tuvimos la oportunidad, gracias a que José Pablo Baraybar era el antropólogo forense del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, él conformó equipos multinacionales. Nos convocó a nosotros que estábamos dentro de esta, digamos, apoyo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una parte de un trabajo de forense técnico que apoyábamos a los familiares que se acercaban en esa época a la Coordinadora Nacional, y nos fuimos a los Balcanes, como también, por supuesto, convocó compañeros de Argentina y de Guatemala, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, etc. Y este equipo multinacional funcionó muy bien durante muchos años, y en el año 98 José Pablo además creó un sistema tipo interopesantías, que es un programa que creó para dar cabida inclusive a otros antropólogos forenses que podían llegar, ¿no? Como una especie digamos, de training avanzado, porque ya muchos habían salido de estudios, estaban haciendo sus tesis. Recuerdo muy bien entre ellos a Derek Congram, uno de los editores de esa revista precisamente, así como los compañeros de Colombia, uno de la casa de estudio de la Universidad de los Andes, como Andrés Patiño, que llegó en 98, recuerdo en 99 llegó Ángel María Medina con Marinés Barreto, y el 2000, ya en Kosovo, siempre en el tribunal llegó Edison Quiñones con Liliana Segura, ¿no? Y también tuvimos la oportunidad ya, como parte de los profesionales que llegaron, pues estuvo también José Vicente Rodríguez, ¿no? El profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, había una interacción muy importante, académica, pero aparte estaban finlandeses, ingleses, realmente eran grupos multinacionales, multiculturales, hablamos con muchos idiomas, pero claro, en el tribunal nos manejamos todo en inglés porque era una manera también de entender todo y poder tener un trabajo
adecuado a todo eso. Después de esa experiencia, influenciamos mucho en Perú para poder traer todos esos estándares internacionales para trabajar directamente con los operadores de justicia, de manera muy difícil, porque todavía era la época en que estábamos durante el gobierno de Fujimori. Y nos enfocamos precisamente en talleres de capacitación, que consideramos importantísimo difundir la importancia de la investigación antropológica forense para este caso de violaciones a los derechos humanos. Y desarrollamos un proyecto que era un proyecto para nosotros el más importante, que hasta ahora lo mantenemos, y de hecho lo hemos brindado a la Dirección de Búsqueda de Perú digamos, para todo tipo de investigación, que es un trabajo relacionado a la búsqueda de familiares para entablar con ellos una relación por la cual ellos nos permitan, digamos, recoger sus historias de vida, de cómo recuerdan en vida a su ser querido. Este trabajo era muy difícil, debido a que hubo una época que no había acompañamiento psicosocial, que después, afortunadamente, comenzó organizaciones a trabajar esa parte que es muy importante para el trabajo con los familiares. Y desde esa época, nosotros, estamos hablando del 97, hablábamos en el medio de los derechos humanos, con la Defensoría del Pueblo, etcétera, que había que buscar a los desaparecidos bajo un paraguas humanitario, porque en el Perú, como en muchos países, la búsqueda es justicialista, y eso impedía, por ejemplo, que en un caso cerrado donde se determinaba la identificación, se lograba todo, las evidencias, no entregaban los restos a los familiares debido a que el proceso era más largo. Y eso traía un problema humanitario, como se ha podido observar en el mundo entero, es un problema global, y por eso nosotros hablamos mucho del paraguas humanitario. Y la idea es que el proceso puede seguir porque los peritajes se le entrega al fiscal y hay una cadena de custodia que permite que el fiscal y el juez puedan llevar a cabo la parte procesal, que es súper largo. La siguiente, por favor. Entonces, desarrollar un poco lo que es memoria de los desaparecidos, es la memoria individual en realidad. Estaban buscando no solo la memoria histórica, que es parte, cada caso al final es parte de una memoria histórica de los sucesos de violencia en el Perú, pero lo que queríamos era que nosotros, y eso era la lucha constante, no estábamos buscando huesos, como decían mucha gente en este mundo, digamos, por lo menos en el Perú. Nosotros decíamos, no, estamos buscando las personas. Quienes eran, estamos buscando un nombre, porque eran ciudadanos, a los cuales se les quitó el nombre, les quitaron sus sueños, su futuro, su familia y todo. Y a la familia le dejaron en un vacío legal y por supuesto un vacío emocional total. Y entonces la idea era recuperar esa información ante mortem, que hay paradigmas, pero en esa época nosotros buscamos ese tipo de información que solamente lo puede brindar una persona que vivió cercanamente a esa persona que reporta desaparecida. Y esa información pues tenía que llegar a una, importantísimo para todo equipo es tener una base de datos, ¿no? Porque la base de datos, y Colombia es uno de los que tiene más base de datos, en realidad tiene todo un sistema excelente, y casi todos los equipos lo tienen, y eso es algo que hoy en día está totalmente, es muy importante, inclusive hay redes, hay base de datos madre que puede llegar a todas las redes interrelacionadas, pero bueno, en ese momento era lo que se tenía y esa es la manera como comenzamos nosotros. La siguiente. Y los talleres. Este fue un trabajo que hasta ahora se realiza, pero era principalmente, el primero fue el 2001, y podríamos decir que somos los pioneros de esos talleres, porque hoy en día felizmente se están dando a todos los niveles, tanto de los equipos como organizaciones humanitarias lo están utilizando, porque es importantísimo. Las personas que tienen que enfrentar un trabajo de exhumación, por ejemplo, o de investigación que tiene que ver con un enfoque de investigación forense, necesita saber qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer. Y entonces nos enfocamos en el primer taller operador de justicia, donde fueron fiscales y jueces, médicos legales, personas de la Defensoría del Pueblo, que es la organización que hasta hoy en día es la organización de mayor prestigio y credibilidad en nuestro país. Es una institución del Estado y estratégicamente siempre ha trabajado de una manera objetiva, y durante esta etapa fue estupenda. Con ellos trabajamos los casos
que preparamos para la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Abogados de Derechos Humanos, y después de este primer taller pasamos a uno especial para los antropólogos, estudiantes de arqueología, egresados de arqueología y antropología a nivel nacional, que fue una segunda etapa. Pero este primero fue muy importante, inclusive José Pablo lo presentó en Georgia en el 2002. La siguiente, por favor. Y lo interesante de este taller es que, en primer lugar, mandamos a hacer muñecones, tamaño natural, los vestimos de profesor, de todo, de toda la ropa que se pudo conseguir en realidad, porque eran 60 muñecos. Hicimos fosas donde colocamos de manera, 10 más o menos de esa manera, y acá vemos a Juan Carlos Tello lanzando uno de los muñecos, luego de haber sido ejecutado por los policías, a los cuales recuerdo que se compró balas y todo, fue a la comisaría. Ese es un lugar a las afueras de Lima, un centro campestre, donde es un hotel, todo, nos brindaron todas las facilidades, y ahí repetimos hasta 5 talleres, y de ahí fuimos a provincia. Pero fue genial porque cada fosa tenía una historia, y cada grupo, donde estaban los jueces, fiscales, médicos legales, abogados y los de gente del Ombudsman, pues tenían que armar su caso desde la inspección, luego pasaban a la exhumación, y que ahora lo vamos a ver en las siguientes, y al final presentarlo, ¿no? El caso ante... Y aquí estamos, justamente está Aldo Bolaño con José Pablo, son 2 imágenes donde se aprecia, digamos, la explicación del levantamiento con métodos y técnicas arqueológicas, donde todos estaban con su papel milimetrado, levantaban cada cuerpo, ponían sus puntos, el nivel y todo, ¿no? Entonces, lo interesante era la mezcla de personas, donde cambiaba, inclusive al final, en la parte del juicio, el fiscal podía ser el juez, o el juez podía ser el testimoniante, o el abogado defensor, y así cambiábamos los papeles para que ellos puedan interrelacionarse. Fue muy interesante como ejercicio para ellos mismos, y consideramos que este tipo de talleres, de hecho, fueron los que se han realizado también internacionalmente más adelante. Pero eso fue el 2001, este fue el primer taller. El siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí impronta de un cuerpo, al final cuando se llega a la capa estéril, y este es el final de una exhumación de una fosa, están los body bags, están todos los cuerpos en sus bolsas negras, y se ve que los cuerpos van camino a la morgue y los otros siguen terminando sus fosas. Fue todo exactamente como sucede en el campo. Y eso fue durante toda una semana encerrados, los 7 días, donde estas personas pudieron interaccionar, porque en la noche eran las conversaciones por ejemplo, lo que era la información ante muerte, lo que era las lesiones por arma de fuego, o tipos de lesiones. Se les daba unas horas así digamos, de mayor profundización, ¿no? La siguiente, por favor. Y estas eran las clases. Ahí están las 6 mesas. Acá vemos a nuestro querido Clyde Snow mirando la mesa donde está Patricia Bernardi. En la primera estuvo ella, estuvo Isabel Rebeco, estuvo Tania Labarde de Francia, Patricia es de Argentina, Isabel de Chile, y nosotros estábamos acá en las mesas con estos esqueletos, que fue un convenio que tuvimos con el Museo de Arqueología, que nos sirvieron, la verdad, de mucho, porque eran clases de osteología humana principalmente. Y eran pues clases teóricas, y en la noche eran las discusiones, y la verdad fue algo que, esto empezó en 2001, y hasta la fecha vemos que esto es como una semilla pues que ha florecido. La siguiente. El EPAF y las familias. Como dijo José Pablo, nosotros hemos centrado muchísimo nuestro trabajo en la fuerza, que es ese motor de la búsqueda, que son los familiares. Y como les dije también, nosotros hemos tenido, gracias a la empatía y a la confianza que ellos nos han dado, porque nosotros empezamos trabajando precisamente con organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que aglutina en esa época más de 60, hoy día tiene más de 70 organizaciones, a instituciones que trabajan con familiares, y nosotros comenzamos primero con ellos para explicarles qué cosa íbamos a hacer,
¿Por qué los estábamos visitando? Hemos visitado en Ayacucho, en Cabelica, en Lima, aquellos que ya estaban desplazados, ¿no? Pero que venían de esas zonas, para explicarles el trabajo. Y lo importante era que ellos entiendan la importancia de su información. Y todo esto nos lleva a recordar, y el recuerdo a veces lo fragiliza de tal manera, porque son recuerdos de hace 30, 40 años, 20, 25 años, de eso se trata. Mover esa información, pues muchas veces causaba un dolor inmenso y se tenía que parar la entrevista, y hay que comprender eso. Por eso es muy importante que la persona que realice este tipo de intervención con familiares conozcan primero técnicas de entrevistas, y nosotros preparamos a todos los equipos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como los equipos de la Defensoría del Pueblo y los equipos de muchas organizaciones que trabajaban en provincia. ¿Por qué? Porque considerábamos que nosotros no podíamos estar en todos lados, éramos un grupo pequeño, fuimos creciendo evidentemente, pero no podíamos estar en todos lados. Esa era una realidad concreta. El Perú es sumamente difícil, y la manera de trabajar también es como un poquito, nos daba muchas dificultades, y eso sirvió para hacer capacitación de este tipo de talleres, de técnicas y métodos para la entrevista ante mortem. Y el caso Chuchi nos ayudó muchísimo a crear materiales de sensibilización. La siguiente, por favor. Y acá, por ejemplo, ANFACET. ANFACET fue la primera organización de derechos humanos, de familiares, perdón, que está relacionada a los derechos humanos, porque son ellos los que buscan, y de hecho están dentro de la coordinadora, tienen ya 41 años de formación, y además es la primera organización que visitamos en Ayacucho, y hemos ido innumerables veces. Y en los talleres con ellos, aparte de darles la información, de mostrarles lo que hacíamos a través de presentaciones bastante didácticas, teníamos el apoyo de Redinfa, que trabajaba el acompañamiento psicosocial, a que está Vicky Oviedo en ese momento, y había momentos de esas dinámicas con ellos. Y acá ven a José Pablo bailando con las mamitas. Le decimos mamitas de manera cariñosa porque muchas son esposas de desaparecidos, otras son hermanas, pero la mayoría eran madres. Pero a todas se les dice las mamás de ANFACET. Todas son madres, porque cuando sucedieron estos eventos, ellas acogieron a muchos huérfanos que se quedaron precisamente pequeñísimos, sin padres, porque desaparecieron, porque los mataron, y se encontraban en tiraderos, botaderos de cadáveres, y ellos acogieron en un lugar pequeño que hoy día es el Museo de ANFACET, para darles desayuno, almuerzo, con el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos. Y acá lo ven, han vestido de mujer a José Pablo, a Aldo y a Juan. Ellos les pareció impresionante, querían vestirlo y ellos se dejaron vestir, y fue un jolgorio para ellas. No se puede imaginar la algarabía que había eso. Y teníamos una relación muy fuerte, y tenemos una relación muy fuerte con los familiares. La siguiente, por favor. Aquí, como dije, el caso de Chuchi, que fue la primera intervención para la Comisión de la Verdad, nos permitió hacer gigantografías, y que luego trasladamos a un pequeño folleto que llamamos Buscando a Juan, porque nos podía mostrar con una especie de cómics a llegar a ellos de manera más fácil, pero siempre teníamos, como pueden observar en esa foto, que para nosotros es simbólica. ¿Por qué? Porque es una limitación que tenía el EPAF. Nosotros veníamos de Lima, hablamos más de un idioma, pero no hablamos castellano, ni aymara, ni aguajú, ni machiguenga. Esa es la realidad. Teníamos siempre que usar un interlocutor que hablara quechua, como el caso de Javier Anaya, que en ese momento estaba en la comisión, hoy día es un fiscal de Ayacucho, que hacía la entrevista con nosotros para poder hacer la traducción en este caso era la esposa de un señor que cayó del caballo, y que precisamente durante el examen post-mortem se encontró estas huellas post-mortem de las lesiones en las costillas. Y eso nos sirvió para armar esos folletos, que también eran gigantografías enormes, que fuimos recorriendo Huancayo,
Huánuco, hemos ido a Huancavelica, a muchos lugares para hacer este tipo de talleres con familiares, para que entiendan por qué buscábamos esa información. Inclusive había una parte de ADN muy fácil, y teníamos además a Marcela Lumbreras, que era la bióloga, que lo explicaba de una manera tan sencilla que todo el mundo podía entender, pero con los cómics se hacía mucho más fácil. La siguiente, por favor. Y bueno, una base de datos, que es el instrumento con el cual podríamos ingresar todos estos datos. Nosotros hemos brindado nuestra base de datos precisamente a la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas y también a la Fiscalía que lleva estos casos como parte de los convenios que hemos tenido, porque para ayudar a la identificación posterior, ¿no? Porque nosotros habíamos recogido más de 3.000 fichas ante-mortem, y a veces para validarlas ellos también duplicaban esa acción, y nosotros explicamos en muchas ocasiones que el duplicar la misma entrevista o triplicar la misma entrevista era una manera de golpear al familiar, porque además recuerden bien que esos familiares ya tenían una edad más o menos avanzada cuando nosotros empezamos el trabajo, y luego seguir, ya tenían, ya digamos que los relatos eran de segunda y tercera mano, porque era ya la hija o la nieta que hablaba lo que la abuelita le contó. Entonces ya se va perdiendo un poco esa información de primera mano. La siguiente. Y un poco para redondear el trabajo que tuvimos con la Defensoría, con los cuales preparamos los casos para la Comisión de la Verdad durante todo el 2001, trabajamos 2000-2001, en las mesas preparatorias para digamos, la creación de la Comisión de la Verdad. Hicimos un documento, el EPAS, para esas mesas de trabajo, para la Coordinadora Nacional, y luego, cuando terminamos esta primera intervención de la Comisión de la Verdad, con la Defensoría del Pueblo, con los cuales hicimos la inspección de fosas de toda esa zona de Ayacucho, pues terminamos con este manual, que lo pueden ustedes entrar, pueden entrar al link de la manual, este manual en la Defensoría del Pueblo, está abierto, y eso fue uno de los primeros materiales que hemos sacado oficialmente, ¿no? Y creo que acá ya dejo y para darle paso a José Pablo. Creo que te toca todavía eso a ti, ¿o no? No, a ti, has estado en Chutchi. A ver, soy menos bueno que Carmen para temas de memoria, porque tendría que tener memoria yo para empezar. Estoy con Alzheimer precoz. A ver si me deja pasar la diapositiva. Vale. Perdón, pero... Vale. La primera exhumación que hizo la Comisión de la Verdad en el año 2001 fue esta matanza de campesinos de la comunidad de Chuschi, en Ayacucho. Se preparó este caso originalmente con la Defensoría del Pueblo. Hubo un equipo de la Defensoría en aquella época que trabajó mucho en la investigación preliminar de casos. El EPAF trabajó muy de cerca con ellos para sobre todo ubicar los sitios. Así que se eligió este caso, pese a cierto escepticismo a la época por parte de algunas personas de la comisión que pensaban que podía ser un caso un poquito polémico o lo que fuera. Estamos empezando con un caso en el que los perpetradores habrían sido miembros de las Fuerzas Armadas. Se habló con la comunidad, en primer lugar. No había gran discrepancia sobre quiénes eran las víctimas o dónde se encontraban. Claro que habían pasado muchos años desde que esto había ocurrido, que no fue muy fácil encontrarlo. El tema era que había un grupo de gente que fue interceptada saliendo de la comunidad y los asesinaron y los enterraron básicamente en una pendiente hacia una quebrada. Una vez que se lograron identificar las dos fosas, digamos, en los dos sitios, había pasado mucho tiempo, pero se lograron identificar con ayuda claramente de los pobladores que nos dieron una cierta idea de dónde se trataba esto.
Se procedió en paralelo a hacer las entrevistas ante mortem en la época con las familias sobrevivientes. Cerca a las fosas se montó un pequeño campamento para poder hacer las entrevistas con algunas carpas. Se realizaron las exhumaciones en su momento. Se recuperaron los cuerpos. Nos instalamos luego en una pequeña escuela primaria o inicial en el pueblo de Quispillacta, donde se procedió básicamente a trabajar de manera muy interesante, porque me acuerdo mucho que ahí hay una comisionada, la Comisión La Verdad, en esta foto de la parte inferior izquierda, media rubia, Beatriz Alba. Todos terminaron básicamente participando, lavando huesos y demás. Estaba la gente de la Defensoría, todo el mundo con su tarea, limpiando los vestidos para que fueran identificados o reconocidos por las familias. Montamos básicamente un sistema, un compañero montó un sistema básicamente muy ingenioso con lámparas para poder secar un poco los huesos porque no se secaba nada y poder reconstruir las cosas como ven en la parte derecha para ver las lesiones que habían sufrido estas personas. El proceso de identificación no fue muy complicado en la medida en que teníamos muy buena información respecto a quiénes eran las víctimas y se logró identificar a todos, básicamente, de una manera tradicional, simplemente mediante una comparación ante mortem post-mortem. Al menos la cantidad de víctimas era muy pequeña y no había lugar a muchas dudas. Se hizo una ceremonia y se restituyeron los cuerpos, básicamente, en la misma escuela, y se ofició una misa que fue oficiada en ese momento por un miembro de la Comisión de la Verdad, que era un cura. Y la familia finalmente, invitamos a las familias finalmente a un almuerzo en el estadio local para poder repartir con ellos esta parte post entrega de los restos. Tiempo después, no mucho, pero un poco de tiempo después, Carmen, ¿me toca a mí o a ti? Eso me toca a mí, ¿no? Esto ¿Sí? me toca a mí, porque es como... Bueno, me callo. Después, bueno, el caso Cabitos es un caso emblemático porque es una base militar en Ayacucho, donde precisamente todas las mamitas de Anfacet consideran que están ahí sus seres queridos. Y como estrategia fiscal, lamentablemente lo dividieron en Cabito 83, Cabito 84, Cabito 85, lo cual para efectos del trabajo, y a diferencia del caso anterior, aquí éramos peritos de parte. En el anterior éramos peritos de la Comisión de la Verdad y se trabajó con medicina legal. Aquí éramos peritos de parte. Entonces, lo cual dificulta el peritaje de parte en el Perú, es completamente, digamos, simplemente dificulta muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que esta foto es muy importante porque este es un 18 de agosto de 2017 y es a la salida del juicio, y donde ya mamá Angélica se le ve con una edad bastante avanzada, además mal de salud, y tal vez en algo estas madres de Anfacet familiares se llevaron de alguna manera un poco de lo que podríamos llamar una reparación simbólica. Fueron condenados a 25 y 30 años dos de los jefes militares, otros quedaron más o menos medio resueltos, pero sin mayor condena, y hay como una compensación del Estado por reparación, que no sé en qué está eso, pero lo cierto es que tal vez algo que sí impactó y que para ellas les dio esa fuerza es que se dijo en el juicio que, aparte de ser considerados el crimen de lesa humanidad, era un centro de tortura y de ejecución extrajudicial. Y detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial, lo cual es un patrón que ya sabíamos que en otras bases militares que hemos visto otros casos. Pero que lo digan y que se siente en la sentencia, ya eso nos da una base jurídica para poder establecer. De hecho, los académicos lo utilizan, y eso es lo importante.
Entonces, y hemos puesto esa foto, ¿por qué? Porque 10 días después, el 28 de agosto, mamá Angélica partió. Y siempre decimos, por lo menos partió sabiendo que hubo una sentencia a medias, pero hubo una sentencia. Nunca encontró a su hijo Arquímedes de 17 años, que lo sacaron una medianoche de su casa, y nunca más supo de él. Como muchas madres que siempre llevan en sus pechos a sus hijos, o esposas. Pero lo cierto es que, y el 28 de agosto es el día que nosotros conmemoramos en Perú la entrega del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Justamente este año, un año fatídico que nos ha llegado de todo, cumplimos 10 años, cumplimos 20 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y estamos en un aniversario fatídico desde todo nivel, y lo vamos a ver al final de la presentación. La siguiente, por favor. El caso Cabitos, como ya les había dicho, es un centro de tortura, de ejecución extrajudicial, y hay un caso nada más que hemos presentado para que evidencia precisamente lo que hemos dicho, que es este. Por favor. Nosotros solamente hemos analizado en la primera etapa 15 cuerpos como peritos de parte. Y lo interesante de este caso es que, como éramos peritos de parte, ya empezaba en el sistema médico legal el equipo de especialidad forense, el EFE, que afortunadamente llevó arqueólogos para la exhumación, pero fueron Juan Carlos Tello y Aldo Bolaños como peritos de parte en el campo. Y ellos entrenaron al equipo en esta acción de las exhumaciones de estas fosas. Y ellos detectaron los cables que llevaban a un horno, porque la narrativa que se conocía periodística es que durante la época de Alan García, uno de los Colina, que en esa época, bueno, militares, pero que en esa época era un militar, Sosa, conocido como la persona que quemaba, ya se me fue el nombre de él, todo se nos olvida, ese es el problema de la memoria también. Pero bueno, él relata a este periodista Uceda, si lo pueden buscar en el libro La muerte del Pentagonito, él llega a quemar más de 300 personas en ese horno. Pero en realidad, en ese lugar de la Hollada, donde ahora es un centro de memoria que han conseguido con mucha lucha, ANFACEP y con la comunidad de derechos humanos, que sea un memorial, digamos, ¿no? Bueno, y es la presencia del EPAF en esas primeras exhumaciones que determinaron los hornos, los cables, que dicho sea de paso, el siguiente año, cuando regresan a la exhumación, esos cables desaparecieron, ya no estaban en la cadena de custodia. Pero bueno, hay la foto y todo eso, pero un poco para que entiendan lo difícil que es llevar un proceso, sobre todo cuando tiene relación a bases militares o a militares concretamente, ¿no? Y bueno, entonces nosotros siempre hemos tenido mucho cuidado en la revisión de todo, sobre todo la ropa, porque eso aprendimos en los Balcanes, los agujeros que podían tener, que tenían por alguna fragmentación de algo, etc. Entonces todos esos detalles siempre hemos descrito con mucho, y que lo hemos aplicado en nuestro trabajo. Y encontramos una venda. Y entonces, y esta persona había recibido en realidad tenía 2 lesiones por arma de fuego, y colocamos la venda y simplemente coincidía, y estas fotos directamente están en la pericia y se entregó en este caso la organización que llevaba, representa a los familiares, es una pericia parte, como les digo, ¿no? Pero este es el ejemplo más contundente de la sentencia que se vio al final. La siguiente, por favor, de ejecución extrajudicial. La siguiente, José. No, la siguiente es la... Ya. Y como no era de esperarse, es interesante también cómo se ha trabajado en el Perú. En Chuchi se trabajó en una escuelita en una escuela inicial de niños, donde estaban trabajando la morgue, en el suelo, en las mesitas chiquititas de colores, típico de niños. Y acá se trabajó en el garaje de lo que ahora es el Instituto de Medicina Legal, donde está el equipo especializado forense. Trabajamos en el garaje, directamente. Entonces llegaron los familiares.
y la fiscal a cargo aceptó que entraran, ¿no? Y José Pablo está ahí, está mamá Angélica al lado de José Pablo, esto fue en 2006. Y a los familiares, digamos, explicándole el trabajo que hacíamos, ¿no? Entonces, digamos, es importante que ellos conozcan también cómo llevamos a cabo, digamos, el trabajo, de qué manera, y nosotros al principio nos llamaba la atención, digamos, que estuvieran ahí, porque no estábamos acostumbrados que estén directamente relacionados a los osamentas. Pensamos que les iba a afectar mucho, pero al parecer en algunos casos ellas querían saber más. Y recuerdo el caso de una hermana de una víctima en Cabitos. En la exposición había una ropa donde había un polo guinda con un águila, que es muy típico en realidad, y ella decía que ella le había regalado ese polo a su hermano. Y entonces nosotros decidimos enseñarle, teniendo en cuenta que no queríamos mostrar el cráneo, tapábamos todo y mostramos solamente la parte de la mandíbula, el maxilar y la mandíbula para que vean los dientes. Y ella dijo que no eran los de su hermano. Y lo que pasa es lo que nos pasaba en los Balcanes, ¿no? Que no necesariamente la ropa que lleva puesta esa persona es la de esa persona, porque en muchos lugares de detención, y lo hemos visto en las narrativas de otros lugares, en el Cono Sur particularmente, que los llevan básicamente desnudos a la tortura y a veces no regresan, y la gente se va colocando esa misma ropa, o la gente en los Balcanes que iban huyendo, y yo nunca me olvidaré de un caso de una persona que tenía 3 IDs y varias ropas encima, y era una persona que tenía la identificación del padre y eran 2 hermanos, y luego con el análisis, digamos, nos dimos cuenta que era uno de los hijos que tenía un rango de edad de 40 hacia arriba, pero no era el padre que tenía más de 70 y el menor que tenía menos de 20. O sea, pero igual, eso, como era el tribunal, se mandó ADN. Pero él tenía los 3 ID, pero tenía mucha ropa encima. Claro, era invierno, etc. Pero sabemos que no necesariamente esa ropa es la que llevas, o la que te queda si estás en una base militar. Bueno, ahora sí la siguiente es tuya, José Pablo. Hay un problema con los slides, pero bueno. Un caso importante fue el caso de la Cantuta, cuando se decidió exhumar a los restos de la Cantuta, que habían sido en la época, año 93, en 93, cuando había ocurrido la desaparición de los 2 estudiantes y el profesor, habían sido estudiados parcialmente, pero cuando se abrió ya el juicio contra Fujimori y otros, el caso fue reabierto y se pidió una segunda pericia en la época. Creo que lo importante, para no entrar ya en tantos detalles, fue básicamente algunos preceptos que a partir de ahí escalaron de alguna manera a la jurisprudencia interamericana y en algunos otros casos a la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional también, y viceversa. En uno de los casos se detectó básicamente una lesión que la ven en ese círculo azul, que es un doble disparo rápido, que es básicamente lo que llaman en inglés un double tap, que es básicamente un disparo realizado o 2 disparos realizados casi simultáneamente, con una arma semiautomática, en este caso una pistola 9 milímetros, que implica varias cosas a un nivel más allá de lo forense obvio del cráneo o lo que fuera, y es que hay un conocimiento experto de algún tipo detrás de esto, es decir, no es que no a cualquiera le salen 2 disparos a la vez. Yo personalmente he visto solamente 2 casos en mi vida, y uno más. Una cosa muy rara de poder encontrar. Por un lado, lo que implica que la persona que crea la lesión es una persona con un conocimiento experto, en este caso una persona con un manejo de armas bastante experto. Y el segundo punto es el tema de la intención, y es la parte básicamente que trasciende y que de alguna manera se incorpora al tema de la jurisprudencia,
y es la proporcionalidad en el uso de la fuerza, evidentemente. Si yo le disparo a una persona, en este caso tenía 4 balazos, en la cabeza, sé que la intención evidente es básicamente matar a esa persona, no es incapacitar ni nada que se le parezca. Es un punto importante. Aparecieron otros tantos pedacitos dentro de los restos, básicamente, de esas personas, con disparos también en zonas muy específicas y muy discretas, que al poder básicamente colocarlos en contexto, implica o evocan, en todo caso, una situación de sujeción de la persona o de incapacidad de la persona para poder simplemente defenderse. Trayectorias no móviles, digámoslo así, muy cercanas, como se llama, a lo que conocemos como ejecuciones extrajudiciales. Creo que la lección aprendida de este caso fue principalmente el tema del conocimiento experto y el tema de la intención, medida a través del examen de restos humanos. Es algo que hasta el momento no había sido tan, de alguna manera, explotado. El siguiente caso que merece ser comentado es el caso de Putis, una matanza que ocurrió en el año 84, siempre en Ayacucho, a manos del ejército peruano. Y este caso es muy importante porque, uno, por la cantidad de gente que implicó, ¿no? Fueron 92 personas. Pero además por las características que el caso tuvo, ¿no? Esta zona, vamos a ver si logro, sí. Esta zona de aquí, Putis, es básicamente este caserío que tenía una iglesia, que ven la foto central, la foto más grande, una suerte de iglesia que está abandonada, todo está abandonado, había un par de casas, una escuela y demás. Pero esa zona fue una zona básicamente atacada, principalmente por Señor Luminoso I, que desplaza a las poblaciones de la zona, considerando que Putis es un lugar, parte de unas 8 comunidades que forman la comunidad de Putis. Y esa gente fue, digamos, expulsada de alguna manera de sus lugares de origen y los mandaron a zonas mucho más altas, donde los tenían en un estado básicamente casi nómade y contra su voluntad, claramente. Cuando el ejército vuelve a tomar control de esas zonas, llama a esta gente que había sido básicamente desplazada y le dice: vengan, que les vamos a dar seguridad, nosotros vamos a tener una base militar muy cerca, y la base militar está en efecto bastante cerca, y vengan ustedes aquí y establezcanse en el lugar donde los han echado. El tema es que esa gente era absolutamente miserable en el sentido de que había perdido todas sus pertenencias y demás, estaban en un estado paupérrimo, pero tenían ganado. Eran poblaciones básicamente ganaderas y todavía tenían su ganado. En este caso, el ejército hizo un cálculo aritmético en cuánto dinero sacaría si vendía el ganado como carne, pero para apropiarse del ganado estaba la gente. Entonces, cuando yo hablaba básicamente de la desciudadanización, me refiero básicamente a que los invisibles no tienen tampoco ningún tipo de valor, porque no son visibles y por lo tanto no existen. Entonces los mataron. Les hicieron construir una fosa, diciendo que iban a hacer una piscigranja para ayudarlos, no sé qué, con una cosa económica, y después lo fueron matando en pequeños grupos de gente. Acá tienen varias fotos básicamente del proceso de exhumación y demás. Lo más interesante u horrible de esto es que en unos 50 centímetros habían 92 personas. O sea, el espesor de esto era básicamente unas 52 personas. Como un comentario al margen, hay que decir también que alguien no tuvo mejor idea que, como una reparación simbólica en este lugar, construir una piscigranja. El Estado peruano construyó una piscigranja como una reparación a esa comunidad que fue asesinada, básicamente, haciéndoles creer que estaban haciendo una piscigranja. Digamos, cosas que ocurren en nuestros países. No sé si en nuestros países, pero ciertamente en mi país. Algo importante para tomar en cuenta de esto es que la mayor parte de gente, casi la mitad, eran menores, una gran cantidad de niños, de infantes,
que fueron asesinados con sus familias. Grupos familiares completos fueron acabados en este caso. Nuevamente, una cantidad de mujeres importante, pero hay que entender que entre estos grupos indeterminados había muchos bebés. Entonces, ciertamente, estamos hablando que las personas mayores de edad, la mayoría eran mujeres, pero que había muchos bebés también que podrían ser niños o niñas en este caso. El caso de Putis sigue básicamente pues, en algún tipo de limbo legal, avanzando como puede. El juicio está recién empezando, y han pasado muchísimos años. Se hizo una exhibición de vestidos, de ropa, que fue cuidadosamente limpiada en las alturas, como ven ahí, en la zona de Mashuacancha, que es otro pago más de la unidad de Putis, una zona bastante alta, casi unos 4.000 metros casi. Y la gente vino desde pagos muy lejanos, las personas que sobrevivieron, a reconocer esas prendas. Cabe resaltar que toda esa comunidad de Putis, con todos sus pagos, perdió el 30% de su población a manos o del ejército o de Sendero Luminoso. Y que si bien la fosa de Putis esta de aquí fue la más grande, no es la única. Muy importante decir. Entonces, hubo gente que logró reconocer prendas. No sé si me falta la foto aquí, no, es que tengo un problema con el curso. Esta exhibición de ropa, por supuesto, fue a 3 lugares, ¿no? No solamente el lugar que les he mostrado, pero 2 lugares antes de esto, y en base a reconocimientos de ropa, se empezaron a tomar datos antemortem, que no se habían tomado antes porque no habíamos visto a la gente, se tomaban muestras de ADN, y al final se logró identificar a solamente 27 personas con ADN y a una persona sin ADN, porque tenía una deformación muy puntual esta persona, tenía un brazo más corto que el otro. Pero lo más interesante de esto y lo más trágico de esto es que el ADN, acá la ciencia llegó a su límite. Bueno, tal vez ahora se podría revisitar utilizando otro tipo de metodología, siempre con el ADN, pero no los STRs de la época. Uno podría, no sé, usar NGS o lo que fuera, pero bueno, por ahí no va el tema. Y es que como grupos familiares completos fueron exterminados, se hicieron comparaciones, por ejemplo, hueso con hueso, hueso con muestra de referencia y demás. Y básicamente todas las permutaciones dio solamente eso. No había más. O sea, no había más. Algo interesante ocurrió el momento de la entrega de los cuerpos, por la fiscalía solamente quería entregar los cuerpos que habían sido identificados, los 28 y no los 92, y la población dijo, no digamos a todos. Todos son hijos de la comunidad, ellos construyeron su propio cementerio y querían básicamente llevarse a todos y se los llevaron, pese a las protestas de la fiscal que, digamos, lo pensó bien y se dio cuenta que no era posible hacer de otra manera. Como cerrando esta discusión, y acá hay una parte de Carmen hablará, pero creo que me toca a mí esta primera parte, hablemos básicamente de por qué el pasado es hoy, y tal vez volviendo a la introducción que hice en este eje, o este continuo biopolítico, necropolítico, y esta fábrica de construcción de víctimas en la que se convirtió, o que siempre ha sido el Estado, por motivos diversos, cómo lo que hemos visto hasta el momento se vuelve a repetir de alguna manera hoy, de formas distintas, pero muy parecidas. Tal vez el elemento más importante sea el elemento de impunidad, principalmente, es un factor. El segundo factor es básicamente el uso desproporcionado de la fuerza, con el elemento de la intención, porque no solamente usar la fuerza de manera desproporcionada, sino tener una intención para ese uso de la fuerza, que en este caso es fuerza letal, que termina con la muerte, valga el redundancia. Ustedes tal vez sepan que hasta el día de hoy han muerto 49 personas a manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en protestas sociales diversas desde diciembre último.
es decir, personas muertas por munición disparada por fuerzas de seguridad del Estado, y entre las armas utilizadas figuran armamento de guerra, sean los AKM o el Galil o lo que fuera, que son rifles de alta velocidad, como ustedes saben, y que no deberían ser usados básicamente en una situación de control de protestas sociales. El uso de escopetas, de cartuchos que disparan perdigones de plomo, no perdigones de goma, aunque los de goma no son de goma porque tienen plomo dentro siempre, pero igualito. En protestas anteriores se vio inclusive que se habían disparado canicas de vidrio. O sea, alguien se dio la molestia de cargar los cartuchos con canicas de vidrio, que eran tan letales como otra cosa, y también pues pistolas, ¿no? El problema es ahora la distribución de las lesiones que nos dice, que nos habla nuevamente de la intención. Y ahí creo que dejo a Carmen hablar. Sí, perdón, al final, Carmen, sí, al final. Sí, al final, perdón. Era un breve asunto técnico. Entonces, solamente quería compartir con ustedes dos mapas que no son los mejores, pero que nos pueden dar una idea respecto a por qué el pasado es hoy, ¿no? Lo interesante, básicamente, de este mapa es que aquí pueden ver un poco la distribución de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, entre el 80 y el 2000, ¿ok? Con proporciones mayores o menores, con más gentes o menos gentes, en cada uno de los lugares, lo cual en realidad no es tanto el problema. Es decir, no se trata, no es una competencia de números, ni ver quién tiene más muertos o menos muertos, o más desaparecidos o menos desaparecidos, pero ciertamente hay una distribución espacial bastante interesante. Y también sería interesante, ya que esto es básicamente parte del pasado, mirar un poquito ahora el presente. Y es dónde están los muertos por la conflictividad social, básicamente, muertos en este caso por las fuerzas de seguridad del Estado. Y si bien no es un calco y copia, o yo no puedo colocar los dos mapas uno encima de otro y va a ser una cosa perfecta, hay una cierta relación, ya se diría, hay una cierta correlación entre ambas cosas. Es decir, no es un tema antojadizo, no es un tema al azar, sino que hay una cierta relación entre ambas cosas. Y eso nos debería llegar a pensar el por qué. Y una de las preguntas más importantes sería tal vez si es que, y es una cosa bastante trillada, pero creo que aplica, ¿no es cierto?, que el no resolver los problemas del pasado se vuelven a repetir. Entonces el problema es que lo que ocurrió entre el 80 y el 2000 puede que ha dejado de pasar en términos estrictos, ¿ok? En términos estrictos, aunque durante estas protestas sociales ha sido muy documentado el hecho también que hubo desaparición de personas. Por suerte las personas volvieron a aparecer porque fueron simplemente, digamos, detenidas sin ningún tipo de protocolo ni orden por fuerza de seguridad del Estado. Entonces, la pregunta es si es que en realidad ese estudio del pasado es indispensable para no volver a repetir las cosas en el futuro y traer el pasado al presente, que estamos viviendo tal vez en un pasado permanente. Aquí sí dejo a Carmen mencionar un par de cosas sobre las protestas sociales que tal vez pueden ser interesantes. Carmen. Sí, bueno, son datos actualizados. Como dijo José Pablo, actualmente hay 49 víctimas por arma de fuego, y entre esas víctimas, la víctima de Lima fue por bomba lacrimógena. Eso hay que señalar que es el único que hasta el momento ha tenido, digamos, ese desenlace. Los demás han sido por arma de fuego de alta velocidad y por los balines, ¿no? Me gustaría acá, en la lista que hemos colocado, porque esto empezó el 11 de diciembre a la fecha, en total hay 73 víctimas mortales,
Y acá figura en la lista una víctima de la Policía Nacional del Perú, que en el momento se decía que lo habían asesinado la turba, los manifestantes, porque si ustedes ven los mapas precisamente, dicen que Sendero Luminoso está ahí, y que nuevamente están los terroristas, porque esa es una forma también discriminatoria de terruquear, que es una categoría muy desagradable para bajar a cualquier tipo de protesta y darle un nivel, ¿no? Y simplemente recordar que en Puno nunca entró Sendero Luminoso, en el sur no entró Sendero Luminoso, porque las comunidades aymara tienen un sistema de protección y son sumamente autónomos. Entonces realmente, y no solamente, y Aymara me refiero a todo ese bloque del sur. Entonces en el sur no entró Sendero Luminoso. Por eso esa contradicción de lo que es la narrativa de los políticos, digamos, que no quieren entender que es una manifestación por miles de motivos, y todos tienen que ver con simplemente el abandono del Estado ante sus necesidades. Y bueno, pero esta víctima fue asesinada por un policía en retiro. Solamente quiero explicarle a los soldados, José Pablo, porque eso también parte de la injusticia de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas normalmente cuando desplazan a las Fuerzas Armadas, los soldados, desplazan en zonas, por ejemplo, de la costa a la sierra a la costa, etcétera, porque, para que no tengan relación interpersonal, familiar con los demás. En este caso no. En Ilave sucedió un caso terrible, porque eran soldados de la zona, y el primero que murió fue el hijo de un teniente gobernador, que es la forma como se organizan en la comunidad, de Juli, que es un pueblo cercano a este río, y murieron ahogados en un río porque no sabían nadar y porque el sargento les obligó a pasar por esa zona. Y es la población que los vio, que estaban pasando por la parte más profunda, y han bajado a ayudarlo, pero 6 se ahogaron y salvaron a muchos. La población. Sin embargo, como tenemos digamos, una prensa que tiene, digamos, hay una prensa aquí que está dentro de un sistema podríamos decir, como un monopolio, ¿no? Y que este tipo de noticias no la van a ver, solamente la van a ver digamos, redes de investigaciones de sectores que siempre han hecho investigación, o tipo New York Times, o digamos Washington Post, o Deutsche Welle, algo así. Pero eso quería señalar, y también, como estamos en una universidad tan prestigiosa como la de los Andes, quería también comentarles, que acá no está en la lista, lo duro que fue el ingreso a San Marcos por una tanqueta rompiendo. Porque San Marcos dio cabida a mucha esa población de Juliaca, porque hubo una masacre de 17 personas en un solo día. Y esos familiares de esa comunidad llegaron a Lima, y en San Marcos los estudiantes le dieron carpas, todo para poder alojarlos. Y cuando entra la tanqueta con los militares, con la policía, perdón, entran y van hasta las viviendas de los alumnos que están en San Marcos, que son gente de provincia y que aplican a tener una vivienda para poder estudiar en esa universidad. Y bueno, les rompieron sus cosas, los trataron como si fueran unos... Carmen, Sí. Perdón, pero me dicen que nos queda poco tiempo para dejar las preguntas. Perfecto, entonces la siguiente para poder, la siguiente sí es importante. Las lesiones. Logré, digamos, estudiar 36 casos, de los cuales eran 10 de víctimas, y otros han muerto en el camino, actualmente van 49, pero lo que quería explicar es este gráfico, donde por un lado ustedes van a observar violaciones de derechos humanos y al otro lado conflicto armado tradicional. Esto está basado en un trabajo de José Pablo del 2015, donde establece cuáles son las lesiones que nos reflejan violaciones de derechos humanos o por otro lado de conflictos armados tradicionales. Y estos están relacionados en los segmentos de la cabeza, cuello y tórax y abdomen. Los otros, en menor cantidad, en brazos y piernas, que es el patrón que se cumple en el caso de Perú. Entonces, las violaciones que se han dado en el Perú están relacionadas a las violaciones de los derechos humanos, que de alguna manera este documento académico de 2015, que se los voy a pasar a Luis Carlos para que se los pueda compartir ustedes, nos da desde la academia la base científica para poder establecer que estos son patrones que nos reflejan violaciones de los derechos humanos. Porque un conflicto armado tradicional, digamos, el combate es par, pero en el otro lado es civiles sin armas
con represión. La última, José, que te lo dejo a ti porque esta es la negación y creo que tú puedes terminarlo. Bueno, solamente para terminar y abrir las preguntas, hace 2 días, la Municipalidad de Miraflores, donde se ubica el lugar de la memoria, la tolerancia fue clausurado. Es casualmente el mismo día en que Amnistía Internacional presentaba su informe respecto a las violaciones ocurridas en el Perú en estos últimos meses. Se adujeron, se adujo alguna estupidez, que faltaba un documento, no sé qué, bueno, cualquier tontería. Acá está Manuel Burga, que es el director del museo. Y lo más interesante de esto es que eso es parte de una arremetida claramente conservadora, ¿no? En este momento hay una cumbre del Foro de Madrid, de Vox, en Lima, con participantes colombianos también. No faltan en ningún país, digamos, personas por el estilo. Y eso es muy interesante porque es casi una supresión de la memoria, pero esa supresión de la memoria a los otros, y eso nos debe hacer pensar también en toda la lógica respecto a las narrativas que se construyen y cómo se construyen y de qué manera nos debería ayudar también a reflexionar también en qué medida las narrativas oficiales pueden ser también narrativas de gobierno, no narrativas de Estado, ¿cierto? En las cuales hay esta tensión de alguna manera entre Estado y sociedad civil, entendiendo básicamente que el Estado representa solamente a unos cuantos y no a la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que termino aquí simplemente diciendo que ese es un tema muy, pero muy complejo y es parte ciertamente de lo que puede estarse viniendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo en el país, que es el problema. Me quedo aquí y listo. Muchas gracias, Carmen y José Pablo. Me gustaría llamar la atención de este recorrido que nos han hecho desde el surgimiento del EPAF en los años 90 hasta la actualidad. Se hace muy patente el hecho de que América Latina es un centro de producción de conocimiento en torno a lo forense. Nos han mostrado el tipo de interacciones que a lo largo de los años han tenido con miembros del equipo argentino, del GAF en Chile, etcétera. Incluso también de la presencia del EPAF en Bosnia y Herzegovina. Esto también, para quienes quieran acercarse a leer el volumen 50 de Antípoda, que estamos también celebrando el día de hoy. Edixson Quiñones y María Inés Barreto muestran ahí el trabajo que ha hecho los equipos latinoamericanos, en particular el peruano, en ese contexto. Pero entonces queda muy claro que ha habido, que surge el EPAF como respuesta a un contexto nacional y regional muy específico, pero que sus alcances han sido internacionales, que han hecho aportes a un problema que han denominado ustedes un problema global, desde prácticas forenses y de construcción de memoria hasta jurisprudencia. Sabemos que en América Latina, desde los años 70, había estrategias de terrorismo de Estado compartidas entre distintos contextos nacionales, pero también sabíamos que había especificidades nacionales. Entonces, desde el tipo de gobierno que estaba en sitio, si era o no dictatorial, de qué manera participaban o no los militares, qué tipo de actores estaban involucrados en las violaciones de derechos humanos y también de manera muy importante, y su trabajo también lo ha resaltado, los grupos poblacionales que estaban siendo receptores de estas violencias, de estas violaciones, ¿no? Ya sea que estuvieran racializados, deshumanizados, desciudadanizados o considerados como enemigos internos en el marco de una doctrina de seguridad nacional. Entonces, digamos que
el equipo peruano se inserta tanto en un contexto regional, en un ecosistema de equipos latinoamericanos y también participa internacionalmente. ¿Cómo han vivido ustedes estos ajustes, ¿no? ¿Cómo su trabajo a lo largo de estos años se ha ajustado de lo regional, de lo nacional a lo regional, a lo internacional? Si nos pudieran brevemente decir algo al respecto, porque tenemos más preguntas que nos gustaría hacerles y recoger algunas del público, pero a ver si nos da tiempo. Yo creo que yo lo resumiría solamente muy brevemente en que la idea hacia afuera, la idea general siempre fue la misma: poder empoderar a los familiares, dar respuestas a los familiares, hacer algo para los familiares. No es algo lo forense en sí, por sí mismo. Y hacia afuera, creo que lo más importante era, y ahí sí hay, creo, una reivindicación importante que hacer, se resume en un lema que es imponer estándares, altos estándares, utilizando recursos propios. Entonces, les doy solamente un ejemplo. Estábamos haciendo un taller en Goma, en la República Democrática del Congo, que tenía que ver en este caso con entrenar policías, ya no familias, policías para investigar crímenes, donde no hay nada, o sea, absolutamente nada. Entonces, les enseñamos a levantar huellas latentes digitales utilizando cacao, porque no tenían la cosa esta, el polvo negro este que hay que echarle. Lo que quiero decir simplemente es, o trabajamos con abogados en Filipinas, utilizando el mismo modelo de los talleres con los muñecos, porque es un buen vehículo para poder entender un principio elemental que es aplicable en otro contexto. Al final esas dos cosas subsisten como elementales. En lo local, la experiencia local fue las familias, el contexto, este continuo bionecro en el país y demás, derecho a saber, etcétera, etcétera, la reciudadanización. Perfecto. Hacia afuera también, y añadimos hacia afuera la necesidad de poder hacer ciencia, no metaciencia, sino ciencia utilizando lo que hay, porque al final se puede. ¿Puedo agregar algo, José Pablo, al respecto? Porque justo para darle la parte global que funciona ahí, que nosotros precisamente ahí en los Balcanes, en donde obviamente, como tú has mencionado, estábamos con la Fundación de Guatemala, los arqueólogos, el grupo argentino y nosotros. Y a partir del 97, sobre todo el 98, generamos discusiones al interior de nosotros, porque éramos justamente, veníamos, conversábamos la problemática de nuestros países, y ahí consideramos que deberíamos de tener una opción que se convierte luego en 2003 en la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Y esa es la parte de la semilla en un lugar que se llama Arnautovic, muy cerca a Sarajevo, de estas discusiones que teníamos nosotros de la necesidad de latinos de hacer no metaciencia, sino ciencia. Y desde la academia poder aportar a trabajos tan difíciles como encontrar una verdad dentro de una violación sistemática y encontrar patrones para explicarlas bien, porque ese es el problema. Entonces, la idea es dar una base académica, pero dentro de una asociación que nos pueda, digamos, dar un paraguas científico. Eso es lo importante. Y de ahí empieza esa semillita también, ¿no? Hemos dado muchas semillitas en el camino al final, y eso me parece importantísimo. Gracias. Le doy la palabra a María Fernanda. Muchas gracias, José Pablo y Carmen Rosa, por esa presentación tan clara que nos han hecho de lo que ha sido el trabajo de ustedes en estos años. Yo tengo una pregunta que tiene dos partes y tiene que ver con los contextos de justicia transicional. Está clarísimo el trabajo que han hecho en cuanto a verdad y reparación, pero quisiera preguntarles desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles son los retos que tiene la antropología forense en contextos de justicia transicional, por ejemplo, para evitar la impunidad y para reparar?
Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cómo entonces son esos retos cuando los vemos en contextos donde no es de justicia transicional, sino de violencia activa, como por ejemplo el caso de México y el caso de Colombia, en una de las dimensiones que tiene, que se sale de, pues, de lo que acoge el acuerdo de paz? Muchas gracias. En el tema, yo tengo un problema con el tema transicional, no vamos a discutirlo básicamente ahora. Creo que no tienen que haber dos estándares diferentes para tratar casos de ayer o los casos de hoy. Tal vez el tema sea el qué haces con la información, no cómo lo haces. Y creo que mucha de la discusión ha girado en torno al cómo hacerlo más que qué hacer. Entonces, por ejemplo, en la producción de conocimiento finalmente, científico en este caso, lo que trata de demostrar es simplemente algún tipo de narrativa factual, no vamos a hablar de verdad, pero narrativa factual, que pueda ser llevada básicamente en una dirección o en otra. Dirección 1 sería básicamente en un sistema retributivo, de justicia retributiva, y en otro básicamente en un tema más llamado, entre comillas, transicional, en el cual se decida que si la persona acepta su responsabilidad, o si hice esto, le bajan la pena o no le hacen una pena, o si da una información, o se arrepiente, lo que fuera, bueno, poco importa. El tema real que está al centro de esto son dos cosas. Uno es el cómo, ¿ok? Porque el cómo va a ser el único que va a permitir o no que las personas que son las que reciben básicamente o que se benefician de esta información o de estos restos o de esta situación o de esta reconstrucción, las familias, de alguna manera genérica, logren o no logren, al menos tal vez iniciar el cerrar un ciclo de duelo. Es el primer tema. Entonces, yo no lo pondría tanto en el reto, en el contexto de si es transicional o retributivo, sino lo colocaría más en el cómo, nuevamente. Que el cómo debe ser siempre el mismo. Es decir, la manera de hacer las cosas debe permitirte o ir por un lado para un tema totalmente restaurativo o ir por otro lado para un tema retributivo. No puede haber una de cosas diferentes. No es que yo tengo mi cadena de custodia para no sé qué y excavo de esta manera para allá y analizo acá o no hablo de causa de muerte, ¿no? Hay ejemplos muy claros en comités de personas desaparecidas donde dicen, sí, hacemos todo, pero no hablamos de causa de muerte. O sea, no voy a... ¿Por qué? O sea, ¿por qué voy a quitarle un elemento básico que es parte de todo, de un todo? No puedo separar. Es un nivel. El segundo nivel, para la violencia actual, el tema es mucho más complejo, pero nuevamente creo que a esas alturas tenemos mecanismos que si fueran utilizados de manera sistemática, podríamos tener un inventario y un manejo mucho mayor de lo que ocurre hoy día, con fines nuevamente a una dirección o la otra. Y ejemplos abundan, creo yo. Lo que ha ocurrido básicamente en el caso, en el Perú, de lo cual hemos hablado brevemente, mucha de la documentación que ha sido recolectada, ha sido recolectada de manera, digamos, muy ad hoc, ¿no es cierto?, por personas que pasaban por ahí con un teléfono, con lo que fuera, filmando una cosa. Y creo que el trabajo del New York Times, por ejemplo, ha sido muy interesante respecto a esto, donde han logrado, utilizando fuentes múltiples que van desde investigación de fuentes abiertas a la utilización de ¿cómo se llama?, la tecnología bastante básica, no tampoco han usado nada muy sofisticado, lograr reconstruir más allá de duda razonable una cantidad de eventos que indican, ¿no es cierto?, que las cosas ocurrieron respecto a esa narrativa. Entonces yo creo que ahí se abre un campo muy, pero muy interesante, muy rico. Y habría que añadir a esto, que además de toda la investigación de fuentes abiertas, que ha sido, los pioneros en eso han sido Bellingcat y toda esta gente, hay herramientas que se van creando para poder ayudar en la documentación de ese tipo de cosas, sin andar muy lejos y sin ningún tipo de pretensión.
nosotros, en una alianza con un consorcio de universidades, hemos creado unas herramientas que usan también teléfonos móviles para convertirlos en elementos que te pueden servir básicamente para registrar todos los metadatos de una fotografía y puedes someterlos a alguna parte para decir, mire, acá tengo la prueba en que yo saqué esta foto en esa localización a esta hora por esta persona o por lo que fuera, y por lo tanto le da una cierta garantía a lo que estás tratando de establecer. Entonces, para mí sigue siendo el tema es que el cómo debe ser el mismo. Ahora, el qué hacer con es otra cosa. Sea para un lado, para otro, sea para ayer o sea para otro. No sé si respondo pregunta totalmente. María Fernanda. Sí, José Pablo, muchas gracias. Le doy la palabra a Vivet. A mí me gustaría retomar un poco esa relación con contextos como el mexicano o el colombiano, pero desde otro punto de vista. Hablas de una necesidad de que haya similitud en el cómo, ¿no? Y de la recuperación de evidencias en un encuadre científico que va a permitir su ingreso en un, digamos, en un flujo judicial, independientemente de si el objetivo es retributivo o restaurativo. Hay otra similitud entre Perú, México, especialmente desde los años 70 hasta acá, que es que las desapariciones, torturas, asesinatos se dan en un contexto de una democracia nominal. Entonces, esto plantea otros retos, porque si bien los marcos de justicia transicional instaurados presumiblemente permiten tener las condiciones políticas, sociales, materiales e incluso económicas para que tenga lugar el trabajo de los equipos forenses, no queda claro cómo lograr esto en un contexto nominalmente democrático, donde no se está transicionando de una dictadura militar a una democracia y donde no está temporalmente acotada la muerte y la desaparición. Es decir, se exhuman cuerpos mientras en otro lado se están otra vez inhumando y hay que también identificar dónde está la fosa para volver a ir a exhumar. Es continua la violencia. Creo que esto supone también otro tipo de retos y me gustaría entender pues qué estrategias el equipo peruano ha desarrollado para hacerlo de esta manera, que podríamos aprender de ustedes. Creo que el punto principal, insistiendo en el cómo, es que un elemento más que añadiría a la lista del cómo en América Latina es que no hay un cómo, hay varios cómo. Es el primer punto. Entonces, ese es el primer asunto. Creo que de ahí el surgimiento de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense, cuando Carmen hablaba, que conversábamos todos allá en Bosnia y no sé qué, es básicamente parte de eso, es tratar de ponernos de acuerdo en un cómo, ¿cierto? O en un mínimo de cómo, es el primer. El segundo punto creo que es el involucramiento de las familias. Es otro elemento que no lo ha inventado el EPAF, ni mucho menos, porque es algo que los argentinos han hecho hace mucho tiempo, y en otras latitudes también se ha venido trabajando. Pero algo que se ha visto, y en el Perú creo que es algo que se ve muy importante, es que hay una cantidad de divisiones que ocurren, y esto que voy a decir no es muy popular probablemente, pero en realidad yo nunca digo cosas populares. Acá hay un enlace con lo que María Fernanda decía, entre lo transicional, lo retributivo y las familias, todo lo demás. Que desde mi punto de vista, hablando ahora como yo, el rol de las familias es sumamente importante porque las familias tienen un pedazo de información que es básica. Es decir, las familias no es que puedan resolver el problema porque justamente no saben. Es decir, se lo llevaron de la esquina. Okay, no les pregunté a la familia a dónde se lo llevaron porque no saben. Pues si supieran no estarían pidiendo ningún tipo de información. Pero el problema básicamente es que las familias o las asociaciones de familias, que se multiplican en muchos casos, no necesariamente representan a las familias,
¿ok? Es punto número 1. Punto número 2, quienes representan a las familias, en términos generales, en realidad representan a pequeños grupos o discretos grupos de familias que tienen casos que pueden ser, en la justicia retributiva, mucho más fáciles de ganar o más fáciles de seguir o de continuar o de en la esfera judicial. Y esto al final lo que crea es una atomización de los movimientos de familia, en que tenemos un montón de familias que no forman parte de ningún tipo de, que no tienen ningún tipo de representación, básicamente más allá de ellos mismos, y que atomiza el problema. Y al atomizar el problema, lo que ocurre en realidad es que los estados tienen mucho mayor facilidad para no cumplir sus obligaciones hacia ellos. Es como un divide y vencerás de alguna forma. Entonces, hay, digamos, acciones muy concretas, en muchos casos, y no hablo de ningún país en particular o de todos en general, en que, por ejemplo, el Estado puede ser más cercano a un grupo de familias y ya creó, digamos, un cisma con los demás, o simplemente o con ninguno, y entre las familias básicamente hay unas que tienen a una asociación que es más, más, más solvente o ha ganado más casos y le dicen, no, yo puedo representarlos a ustedes, pues son más importantes, o las asociaciones no se dan abasto y tienen muchos casos y no pueden, no tienen la gente para representar a todo el mundo y no aglutinan casos y no los separan. Hay casos de víctimas que son menos controvertidas que otras, que también genera otro elemento más, porque habría que asumir aquí una comunalidad en la experiencia de ser víctima, que sería el paso más importante. Habría que asumirse como víctima, independientemente que tú seas víctima A, B, C o lo que fuera. O sea, no es que vale más, por ejemplo, no sé, un torturado que un muerto o que una persona aún desaparecida que alguien que mataron en la prisión, que no debería ser ese el caso. Pues yo creo que el eje principal y la lección aprendida es el trabajo con las familias, pero lo que ni el EPAF, al menos el EPAF no lo logró de ninguna manera, es crear tampoco o ayudar a crear una representación mucho mayor de las familias, de forma mucho más orgánica, más allá de las diferencias que hayan respecto al territorio, a la periodicidad, al tipo de víctimas que son o lo que fuera. Entonces, estoy medio respondiendo sin responder porque estoy tratando de quedar un poco vago a propósito por otro tipo de motivos, pero no sé si es que he logrado responder en parte al menos la pregunta. Sí, eso muestra la complejidad del fenómeno y de 10 años para acá también se ha desdibujado la distinción entre experto y familiar en búsqueda en México, lo cual complica además la participación, cómo ocurre la participación de las familias y la multiplicidad de los grupos en búsqueda. Mafe. Vamos a tomar dos preguntas que hay en el chat. Ya José Pablo respondió brevemente a una, pero de pronto vale la pena ampliarla, que la plantea Danal Aramburu, que dice: buenos días, el EPAF ha dejado de investigar y participar en la búsqueda de personas desaparecidas. Y la otra la plantea Flavio Estrada Moreno, su pregunta es: ¿qué implica para los derechos humanos el caso de Víctor Santisteban, quien muere por el impacto de una bomba lacrimógena disparada contra su cráneo en el Perú? Perdón, acaba de entrar una en este momento de Álvaro Andrés Esquivel, que pregunta: ¿cuál es la materialidad asociada a las fosas? ¿Se encuentran armamento, herramientas de trabajo, se les viste de maneras ajenas, vestimenta militares, o se les despoja de todas sus prendas? Empiezo un ratito con y Carmen, si quieres entrar tú también. Con Santisteban, si quieres yo puedo hablar de Santisteban. Yo quiero empezar con la última, empezar al revés. No se han visto hasta el momento casos tipos falsos positivos, si es que básicamente por ahí va la pregunta, pero hay algunos elementos importantes. En el caso de Puchis específicamente, una vez que la gente está muerta, permiten
la entrada, de alguna forma, es una cosa un poco confusa, a personas de otras comunidades a rebuscar entre la ropa de los muertos para llevarse cosas que estaban en un estado razonable de conservación. Hay un despojo, ¿no? O sea, no solamente es el despojo en ese caso del ganado y demás, sino también de efectos personales de las personas. Entonces, hay que distinguir también básicamente casos de desaparición forzada propiamente dicha, en el sentido que la gente la detienen, la llevan a un sitio, una base militar o lo que fuera, y de ahí la matan y la entierran, que la entierran con lo que tiene de ropa, no hay artefactos de ningún otro tipo. Y otra es la gente que se mata, sea por parte de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de la Seguridad del Estado o de grupos terroristas que simplemente matan a la gente en el lugar como están o los dejan los cadáveres ahí o hacen algo más elaborado para enterrarlos y esconderlos. Pero no hay nada parecido así documentadamente a algo como falsos positivos que la gente la visten de otra manera, le dan armas o la hagan pasar por no sé quién. Carmen. Sí, yo quería hablar sobre el caso del señor Santiesteban, que efectivamente tuve la oportunidad de ver la necropsia. Definitivamente es un caso de violaciones de derechos humanos. Y lo mencioné en la lista de los 49, el caso de Lima, él no tiene una lesión por arma de fuego propiamente dicho, pero en el caso de él, la escopeta que dispara la bomba lacrimógena es al final una escopeta que no dispara balas, pero esa bomba lacrimógena a corta distancia, menos de 5 metros, en el cráneo, en la parietal, occipital, simplemente le produjo la muerte. Entonces, definitivamente está dentro de los patrones de violaciones de derechos humanos. Y sobre el caso, creo entendí si hemos dejado de buscar desaparecidos. No es el caso en sí mismo como empezamos en los 90 y los 2000 y hasta largamente 2010 o algo así, sino que nosotros como que hemos formado grupos, equipos que están, digamos, trabajando, algunos ya en el CICR nacional e internacional, otros en la propia dirección de búsqueda. Hemos entregado base de datos justamente a la dirección de búsqueda para apoyar la búsqueda de personas desaparecidas y cuando nos necesitan, hemos firmado convenio con la dirección de búsqueda, cuando si es alguna necesidad de apoyo mayor, estamos ahí. Acabamos de firmar un convenio con la Universidad de Huancavelica para hacer un seminario sobre precisamente esa parte académica que siempre hacemos cada año, ya lo hemos hecho con la Universidad del Centro, el Guaira College, y también ahora con la Universidad de Huancavelica, que vamos a hacer cursos que son internacionales al final, pero como son virtuales, para hacer difusión de una manera académica de lo que es la investigación forense, y porque hay mucha demanda de estudiantes que están en arqueología, porque acá la antropología es social, entonces necesitan una formación mayor, digamos, mayormente ligada a la bioarqueología o algo así, como para poder acercarlos más a esta problemática, porque no hay definitivamente solamente una maestría de antropología forense en la Católica, pero me parece que fue en el 2000, no recuerdo ni el año, pero hace muchos años, y no se ha repetido todavía. Entonces, muchos de nosotros lo hemos hecho fuera, en las maestrías. Entonces, no se deja ese trabajo. Lo que pasa es que, por ejemplo, para estos casos que hemos mencionado actualmente, constantemente he sido requerida por la prensa que investiga casos concretos para poder dar una información debida, ¿no? Ajustada a tipo de lesiones, sin necesidad de dar categorías mayores, ¿no? Pero estamos presentes, ¿no? De alguna manera. Pero ya tenemos la ley de búsqueda con enfoque humanitario, entonces también eso es parte de un, podríamos decir, y creo que en Colombia también pasa, pero eso es parte, en el caso nuestro, parte de algo que se trabajó mucho para llegar a eso, ¿no? Pero lamentablemente, por razones económicas, bueno, entendemos que la dirección de búsqueda tampoco está trabajando de manera muy constante porque, bueno, el Estado no da muchos recursos, ¿no? Un poco como lo que pasa con el LUM, ¿no?
no da recursos para pagar ciertos requerimientos municipales, y no solamente el LUM, sino muchos museos, y entonces, bueno, pasa lo que ha pasado, como una excusa, por supuesto, del negacionismo extremo que vivimos, ¿no? Pero bueno, es parte un poquito de eso, ¿no? Un momento que hay un mensaje de Juan Pablo Aranguren, dice: yo no tengo una pregunta, solo quiero insistir en la importancia que han tenido los equipos forenses en América Latina y la relevancia que tiene hoy día hacer un recorrido y homenaje a estos equipos que han aportado tanto a la lucha contra la impunidad en nuestra región. Gracias, Juan Pablo. Y saludo a Juan Pablo. Yo también. Te vi, Juan Pablo, conectado, pero bueno, un abrazo. Yo quisiera, para cerrar, tal vez si alguien tiene otra pregunta la puede escribir mientras yo planteo esta. Quisiera saber un poco más, Carmen lo mencionó cuando estaba presentando el caso de los cabitos, las diferencias que hay o cómo es distinto ser perito de parte que perito de la Comisión de la Verdad. Y quisiera, si nos puedes contar un poco más de qué se tratan esas diferencias o qué fue particular de cada caso teniendo esas formas distintas de ser perito, pensando en lo que dijo José Pablo del cómo y del qué, de lo forense. Bueno, yo voy a relatar lo de Cabitos y que José Pablo cuente su experiencia en Chuchi, porque él estuvo ahí. Ser perito, bueno, en realidad en Chuchi fuimos peritos de la Comisión de la Verdad, pero quien tenía, digamos, la parte oficial directamente con la Fiscalía de la Nación fue el sistema médico legal. Eso ya lo puede explicar José. Pero en el caso de Cabitos, que no es perita, o sea, ahí no entregamos el informe, pero en caso de Cabitos, y como en otros casos que hemos tenido, ser peritaje parte es cuando te lo pide, por ejemplo, la asociación de familiares o familiares expresamente agrupados por un caso determinado, como ha mencionado José Pablo, no todos tienen asociación, si no se juntan para el caso en sí mismo, o hay una asociación legal. En el Perú hay varias y muy buenas que litigan este tipo de casos y nos convocan como peritos de parte, por lo cual el EPAF va de una manera independiente, inclusive de estas asociaciones, para poder realizar este trabajo, y nos presentan ante el fiscal, etcétera, y trabajamos. Solo que tenemos que tener una espera en los tiempos, inclusive los peritos oficiales toman su... En fin, tenemos que ahí tener una cuestión muy diplomática. Nos ha ido en general bien, no, en general digo, ¿no? Pero siempre es problemático porque no te dan las facilidades en los tiempos que uno tiene. Entonces, y muchas veces, digamos, es un peritaje que para ellos es incómodo, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, oficial, a veces. Entonces, digamos que no es fácil ser perito de parte, no tienes todas las facilidades, ¿no? El tema, las dos opciones que hay básicamente son ser perito de parte o ser perito oficial, ser nombrado por la judicatura o por la fiscalía. Ha ocurrido básicamente que el EPAF ha sido perito oficial de la fiscalía o del Poder Judicial también, de una sala penal en particular. El caso de Pucci seremos peritos de la fiscalía en ese caso. El problema, son muchos problemas en realidad, no es uno solo. El peritaje de parte en el Perú es un peritaje de segunda categoría. La lógica básicamente aquí es que el Estado provee un servicio pericial a través de institución pericial legal, y este servicio de alguna manera tiene que ser un servicio aceptado por todos, ¿no? Como siendo, digamos, es el servicio hegemónico. Básicamente es lo que hay y así tiene que ser y está bien así y ya. Y usted se va a su casa contento y punto. Por más que esté absolutamente demostrado que ese no es el caso. Que no es el caso porque el cómo, ¿ok? Puede tener muchos problemas
ya establecidos, y no vamos a entrar acá a hablar de casos, pero hay muchísimos casos que van desde la corrupción hasta elementos que tengan que ver básicamente con falta de conocimiento, al cómo, que hablábamos al inicio. Entonces se convierte casi el asunto en un acto de fe, en un acto de fe forzado, porque no te queda otra solución. Porque el tema no son los casos que están patrocinados por alguien y que van a llegar a un juicio oral eventualmente, entonces se va a discutir esto. Los casos más importantes son los casos del día a día, son los casos de las personas que no tienen ni un centavo partido por la mitad para poder decir, oiga usted, pero, ¿no? Yo sé que a mi hijo, no sé, vi que a mi hijo lo mataron. Y después dicen, no, en un caso extremo, ciertamente. No, no lo mataron, no, se murió. Una cosa por el estilo. O oiga usted, a esta persona, no sé qué, le pasa que no le pasa la cosa. A esta persona, no sé, la violaron, no la violaron. No hay nada por el estilo. Y hay ejemplos abundan. Esto implica, básicamente, que para que el acceso a la justicia en cualquier sistema, ¿no es cierto?, sea garantizado, los servicios periciales tienen que tener un cómo muy bien establecido, que vaya de acuerdo a todas las normas posibles, y ahí podríamos citar, si hablamos, hacer unos ejemplos más norteamericanos, un estándar Dover, y ya ni Fry se quiere parecer, pero un estándar Dover respecto a replicabilidad de esto, de los procesos que se siguen, respecto básicamente al uso del método científico, a temas experimentales validados por la comunidad científica, etcétera, uso de probabilidades, etcétera, etcétera. Es decir, esos son los problemas que hay. Y yo sí puedo decir, a manera de testimonio, que en mi caso, a mí me ha pasado, y me acuerdo mucho, no voy a decir en dónde, ni cuándo, ni en qué caso, pero recuerdo básicamente que hay una pregunta hecha a los peritos, yo era un perito de parte en ese caso, a los peritos oficiales respecto de usted, ¿cuál es su grado de certeza respecto a lo que usted está afirmando? Y dijeron sin ningún empacho, 100%. O sea, 100%. Y estaban francamente 100% mal. Estaban, era una improbabilidad lo que estaban planteando, una cosa absolutamente improbable. Pero improbable por las leyes de la física, ¿ya? Para empezar por ahí. O sea, nada que he inventado yo, digámoslo así, desde Galileo, ¿ya? Una cosa como que usted es un científico nunca visto, que ha revolucionado básicamente lo que sabemos del momento, o es una estupidez. Y el tema básicamente era lo segundo. Entonces, quiero decir, es el problema. Entonces, esto se vuelve un acto de fe. El problema principal, entonces, llega a esa combinación de varios temas, que son temas que tienen que ver también con la manera como nuestros estados funcionan. ¿Okay? Es decir, la parte forense es solamente un síntoma de una cosa mucho mayor. Es un síntoma. O sea, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de ineficacia, cuando hablamos de lo que fuera, son síntomas, ¿cierto? De varios temas. Pero no es algo exclusivo, diría yo, a ningún país. Yo creo que hay países que están mucho mejor en esos aspectos que otros. Ninguno sale necesariamente con una nota totalmente aprobatoria. Hay unos más descalificados que otros, pero en el ranking, claro que hay niveles diferentes, pero yo creo que tiene que ver básicamente con el hecho que además toda la parte probatoria, independiente del testimonio, ¿okay? Ya en el sistema penal acusatorio o en otros sistemas, es la parte más abandonada. Es la parte más abandonada, porque hasta ahora la mayor parte de sistemas judiciales utilizan la evidencia testimonial como la base, más que que pueda probar. Perdón. Tenemos... Yo quisiera agregar algo a lo dicho por José Pablo, que también nos pasó como peritos de parte, conseguimos la posibilidad de exámenes de ADN con un laboratorio internacional, gracias a una gestión de José, y tuvimos que durante 3 años ir
8 veces acompañados de un comisionado de la Comisión del Ombudsman, para tomar la muestra, y recién en la 8ª vez nos dieron acceso a sacar la muestra. O sea, 3 años para una prueba. Entonces, se dan cuenta, los casos pueden durar. De hecho, PUTI lo hemos hecho en 2008 y nos acaban de llamar para sala el próximo mes. Es un poco la historia de Perú. Claro. Tenemos solo 5 minutos y me gustaría recuperar la pregunta de Hulda y hacer una yo última, si es que hay tiempo de responderla. Hulda pregunta, buen día, en el caso Cabitos, el perito oficial, tengo entendido, fue el equipo forense especializado de Perú, que por cierto viene trabajando hasta el momento. Y la última que me gustaría plantearles es que en los 2010, la década pasada, miembros del EPAF capacitaron a forenses mexicanos. En particular estoy pensando en los miembros del actual equipo mexicano de antropología forense. Si conocen de esta experiencia, si nos pudieran decir algo de qué implica capacitar a otros equipos latinoamericanos. Gracias. El primer comentario, digamos, el EPAF participó como perito de parte en el tema de Cabitos, ¿sí? En una parte del proceso, y lo demás fue hecho por el equipo forense especializado del Ministerio Público, del Instituto de Medicina Legal, de realidad, del Perú, sí. Respecto al EMAF, sí, en efecto, hubo unas conversaciones tempranas con Roxana Enríquez, y el EPAF participó en un par de casos. Uno fue el de Radilla. En el caso de Radilla, sí, en el de Damaris en Nuevo León, durante un periodo de 2 años aproximadamente, donde las personas que conformarían luego el EMAF eran también partes. Y después hicimos venir a las personas que estarían después en el EMAF al Perú a participar en las actividades en que nosotros teníamos, sea de formación, sea pericial o sea con familiares, para poder intercambiar con ellos justamente esto. Esto no quiere decir que el EMAF sea nuestra ¿cómo se llama?, progenie de ningún tipo. Dimos un granito de arena simplemente ahí para poder exponerlos de alguna forma a esta forma de hacer las cosas. Pero yo también podría decir que cada quien de ellos, Joel, Roxana, tenían básicamente su propia trayectoria. Es más, Roxana había participado en otras labores periciales, incluso me acuerdo que cuando conocí a todos ellos, básicamente. En Purus, en Brasil, en Purus, el caso de Purus, en Brasil. Perú. Roxana terminó yendo también a un proyecto que teníamos, ¿cómo se llama?, en Brasil con nosotros, pero yo a todos ellos los conocí en otra onda, digamos, trabajando como peritos ya en sistemas estatales en México, lo cual fue, creo yo, una experiencia sumamente interesante, estos intercambios, porque cada quien venía con su propio bagaje, digamos, de conocimiento, pero era abrirles un poco la ventana a ver otras cosas diferentes, de cómo se hacía aquí. Entonces creo yo que ha sido muy interesante esta experiencia, pero no es la única, El EPAF montó un proyecto que duró como unos 5 años con una escuela de campo en Somalilandia, donde se montó igualmente un grupo de gente ahí que trabajó con nosotros por todos esos años. El EPAF trabajó para formar gente en Filipinas, que todavía se acuerdan, hace muchos años, o en Nepal, o en Kenia, también se acuerdan. Entonces creo que ha habido mucha experiencia de este va y viene respecto no solamente a hacer lo que hicimos en el Perú, sino llevar esto al Perú, fuera del Perú, y traer después de fuera del Perú cosas al caso peruano. Excelente. Se muestra entonces la internacionalización, el aprendizaje y el compartir los saberes nacionales y regionales, el aprender de otros equipos. Esto muestra la
actualidad y la vigencia del trabajo que realiza el EPAF. Desde el chat, Andrea dice: saludos Carmen, Ros y José Pablo, mi cariño, admiración y reconocimiento al EPAF. Para mí una gran escuela que desde el Movice, Antioquia, hemos adaptado a los procesos de búsqueda, metodologías que van haciendo eco en otros lugares del país y que hace parte de esas semillas del EPAF. Entonces, confirmando esto que estamos platicando ahorita, ¿no? De Gracias, estas Andrea. Andrea Romero debe ser de Andrea Romero, sí, de Medellín. se la reconoce. Y para super terminar, ¿sabes? Una cosa es que lo que me da gusto a mí, en todo caso, en este momento, es en todos esos procesos de intercambio, lo que fuera, es poder seguir intercambiando a otros niveles. Entonces, no sé, estoy en el comité de tesis de Roxana, también creo en el comité de tesis de Andrea y otras tantas personas más, y básicamente estamos con ideas así medias locas que salieron en una época y que se aplican por acá y se van más allá, y cada quien toma su propio camino. Creo que es importante, ¿no? Para decir, sí hemos hecho un camino, creo que hemos hecho un camino, hemos marcado un camino y eso nos acaba, ¿no? Y hay un dato interesante que me gustaría, que recuerdo del Instituto Mora, Iliana García, alumna de la doctora Silvia Dutrenit, vino al Perú. Está aquí, que nos acompaña, por cierto, entre bueno, un saludo para ellas. Hizo su tesis de maestría de historia sobre el origen del EPAF, la historia del EPAF y las violaciones de humanos en el Perú, ¿no? Fue realmente muy grato recibirla, estuvo en diferentes lugares donde estuvo el EPAF y bueno, fue para nosotros la verdad una grata sorpresa en todo caso. Bueno, pues yo agradezco a todas, a todos, especialmente a José Pablo, a Carmen Rosa, a Luis Carlos, como editor de Antípoda, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y a Vivet por acompañarnos acá, a todas y todos ustedes que participaron. Es maravilloso poder tener tan de cerca y discutir a fondo la experiencia que han tenido, la relevancia que tienen, que tiene su trabajo en la región y globalmente, como quedó claro en este evento. Y pues nada, agradecerles por participar.